Hola, buenos días. Buenas. Eh, Hoy vamos a Buen trabajar día. con... Buen día. Hoy vamos a trabajar con el material de eh, Mabel San Mateo en la página en la que hayamos quedado. Después les voy a pedir que abran el material de Virginia Orlando, que les subí el martes pasado. Y después de la gramática básica de la Real Academia. La de Virginia Orlando, ¿cuál es, profe? Acá dice gramática del español, un archivo que subí el martes pasado. ¿Está en la carpeta cuál? ¿En la 4? No, La la última 4 carpeta. es la social. La carpeta que dice Bibliografía En sobre la 6. bibliografía de gramática. Dale, gracias. Las alumnas que voy a nombrar ahora posiblemente no vayan a seguir más el curso, ¿no? Por lo menos porque ya tienen 3 inasistencias en lo que va de este mes. Batista Lucía, hoy sería la 4ª inasistencia. Eh, Lourdes Dávila, Sofía García, Landó Lorena, Robledo Lucía, María Jesús Rodríguez. Esas son las alumnas las que no tengo ninguna asistencia en este mes. Sí, profe, María Jesús no pudo hacer el parcial y decidió rendirlo al año que viene. Bien, perfecto. Y las otras compañeras que nombré, no saben nada. Yo por lo que tengo entendido, Sofía García sí va a seguir el curso. Pero si querés me comunico con ella. O le digo que ella se comunique con vos. Porque, no sé, a ver Sofía García que sacó 5. Pero son 3 inasistencias que tienen este mes. No sé. Bueno, y después Vizquiazo, no entró hoy Vizquiazo todavía, ¿no? Después Batista Lucía, sí que no tiene ninguna asistencia en agosto. Lorena Landó tampoco ninguna asistencia en agosto. Y a ver qué más había nombrado yo. Robledo, creo. Ramírez. Ayer estuve mirando parte de los videos que Belén Caramano me mandó del taller con la profesora, la directora. Salieron muy nítidos, se escucha perfecto. No sé que para desgrabar no hay problema. Bueno, vamos a empezar con la caracterización de la clase de palabra preposición desde el texto de Mabel San Mateo. Gracias, Belén. Quedaron muy nítidos para poder desgrabar, porque tengo que ir deteniendo y tengo que ir transcribiendo lo que dicen. Y el hecho de que lo hayan mandado así como dosificado en pequeños videitos me facilita mucho más. Yo voy a hacer esta lectura cruzada de autores hoy porque lo que quiero es llegar a entender que una cuestión es la palabra como tal, la categoría de palabra, que es en este caso la preposición, y después voy a ir al concepto de sintagma, que es una unidad de la lengua que es menor a la oración, pero mayor a la palabra, o sea, es una estructura intermedia entre la palabra y la oración, que es el sintagma. ¿Por qué? Porque después vamos a
hablar, vamos a estudiar no solo las palabras en sí aisladas, sino las palabras combinadas con otras palabras de la lengua, como por ejemplo, cuando trabajamos los predicados, para poder interpretar semánticamente los predicados, no mirábamos solamente el verbo, sino el verbo con las palabras que aceptaba, ¿no? O las palabras que exigía. Entonces ahí veíamos lo que se llamaba el sintagma verbal o el grupo verbal. Lo mismo vamos a hacer con la preposición, vamos a trabajar el sintagma preposicional o el grupo preposicional. Y lo mismo con el adjetivo y lo mismo con el sustantivo. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, después que termine de leer con ustedes lo de la preposición, vamos a ver qué características tiene un sintagma. ¿A qué nos referimos con la palabra sintagma? Si están en la página 58 del texto de Babel San Mateo, ahí lo primero que tenemos que leer es caracterización morfológica y la sintáctica. Bueno, caracterización morfológica. Estoy en la página 58, entonces, de San Mateo. Desde el punto de vista morfológico, la preposición es una palabra invariable que no interviene en procesos morfológicos ni manifiesta ninguna variación flexional. Esto quiere decir que, desde el punto de vista morfológico, la preposición es una palabra que siempre se presenta de la misma manera. No tiene rasgos que den cuenta o que funcionen como evidencia de que ella cambia por alguna determinada razón, ya sea semántica o por influencia del contexto sintáctico. Así como el verbo, cuando uno lo conjuga en distintas personas y en distintos tiempos, la terminación va a cambiar, ¿no? La preposición se caracteriza por ser una palabra invariable desde el punto de vista morfológico, así que su forma va a ser siempre la misma. Esa lista de preposiciones que ustedes leyeron hacia el final de la última clase es, desde el punto de vista de su manera de presentarse en el sistema de la lengua, es esa lista, y ese es el único ropaje que tienen, si quieren decir de alguna manera, la única manera de presentarse las preposiciones del español. No varían en su forma, en su apariencia. Desde el punto de vista sintáctico, aunque no se emplean independientemente, las preposiciones son núcleo, excepto las que son vacías. Además, determinan la naturaleza del sintagma que forman junto con el constituyente que le sigue y que funciona como su complemento. En la clase pasada dijimos que las preposiciones van acompañadas de una información que está después de ellas, y esa información se suele llamar término de preposición o complemento de preposición. Por eso, cuando miramos las estructuras sintácticas, no las funciones sintácticas, sino las estructuras de los complementos que acompañan los verbos, a veces podemos decir, este complemento se forma
como un complemento preposicional. Ahí estoy diciendo que hay una estructura gramatical que está encabezada por una preposición y un término, una preposición y un complemento. Pero entonces, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista de la función que la preposición cumple en la lengua, primero, las preposiciones no funcionan de manera independiente, y son núcleo, tienen la función de comportarse como un núcleo dentro de la estructura o dentro del sintagma preposicional que ellas presiden. Lo que viene después de la preposición es complemento de preposición. Cuando dice que las preposiciones determinan la naturaleza del sintagma que conforman, esto quiere decir que va a pasar con ellas lo mismo que pasa con el sintagma adjetivo, el sintagma adverbial, el sintagma nominal y sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma verbal, sintagma adverbial. Que la palabra que encabeza el sintagma es la que está diciendo, la que está anunciando a qué tipo de sintagma, a qué tipo de estructura pertenece, ¿no?, en la lengua, porque la palabra que funciona como núcleo pertenece a alguna clase léxica, o verbo, o sustantivo, o adjetivo, o adverbio, o preposición. Por eso hablamos de sintagma adverbial, sintagma preposicional, sintagma nominal, sintagma adjetivo. Sintagma nominal podría llamarse sintagma sustantivo o sintagma sustantival. Pero bueno, lo que pasa es que en ese caso, así como decimos adjetival, adverbial, preposicional, en lugar de decir sintagma sustantival, ahí se retoma la historia de la palabra, entonces se toma el nomine del latín y se dice sintagma nominal o grupo nominal. Bien. Desde el punto de vista semántico, punto 3.4. Aquí tenemos tres tipos de preposiciones en español. Si bien es una palabra cortita y una palabra invariable desde el punto de vista fonético y desde el punto de vista gráfico, si bien es una palabra invariable morfológicamente, hay tres tipos de preposiciones. El carácter de clase léxica de la preposición no siempre ha sido reconocido y esto se debe a que no todas tienen significado pleno. Cuando hablamos de clase de palabras léxicas, como el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio e incluso de la preposición, es porque justamente se trata de palabras de la lengua que tienen por virtud o por característica la de poder expresar o comunicar un significado. Lo que ha sido discutido por los distintos gramáticos y en las distintas posturas es justamente si todas las preposiciones tienen esta capacidad de comunicar un significado pleno. Aún en medios de idas y venidas, y de acuerdos y desacuerdos, bueno, se sigue presentando la preposición como una palabra léxica. En algunos casos, ese significado léxico, ese contenido semántico de la preposición es mucho más claro de advertir que en otras construcciones en las que ellas participan. De todas maneras, los autores han llegado aún, como les digo, en medio de matices, han llegado a acordar que existen preposiciones plenas, preposiciones semiplenas y otras que son absolutamente vacías. Estamos hablando siempre de ese conjunto limitadito de 19 o 23 preposiciones del español. Lo que hay que ver, si ellas en algún momento comunican, expresan un significado pleno semánticamente, o no, o parcial, es siempre la estructura en la que participan. Pero, ¿qué se entiende por preposición plena? Con contenido significativo inherente, así que expresa, tiene esa capacidad de dar a conocer un significado inherente propio. Transmiten ese significado, ese que ellas transmiten, al sintagma de que son núcleo, ¿no? Saltó desde la cima, llora por tristeza, llegó durante la noche.
es clarísimo que cuando uno dice saltó desde la cama, ¿no? Se vino desde el barrio Colón a pie. Cuando yo digo desde, está esperando desde que tenía 20 años. El desde, en ese caso, está expresando un valor muy claro, ¿no? Si dice, está esperando desde que tenía 20 años, también, por un lado, está expresando el significado de transcurso. Hace muchos años que está esperando por esto. Si yo digo, vino desde el barrio Colón a pie, o saltó desde la cama, la preposición desde tiene un valor de origen, desde allí, ¿no? Vino desde allí. O saltó desde allí. Llora por tristeza. ¿Por qué lloras? Cuando uno pregunta por qué, uno pregunta por la causa. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no entregó el trabajo? ¿Por qué te mira así? ¿Por qué te contesto eso? El por qué pregunta por la, quiere saber, quiere indagar por la causa. Entonces cuando dice llora por tristeza, ese por, esa preposición por, está introduciendo un sintagma preposicional, un grupo preposicional por tristeza, y anuncia un contenido, introduce en la oración. Basta que ese sintagma, esa estructura esté formada por dos palabritas para que el significado de esa construcción por tristeza sea la de causa. Y la otra, ¿no? Llegó durante la noche. Durante la noche implica transcurso. Entonces, en ese caso tenemos ejemplos de preposiciones plenas, porque es muy fácil detectar el significado con el que se expresan o el significado que le imprimen al sintagma en el que ellas participan. ¿Hasta ahí van siguiendo? Pero hay casos en los que ese significado propio inherente de la preposición no es siempre muy claro. Por eso se dice que son preposiciones semiplenas, que son las que introducen el complemento de régimen, que este es un argumento exigido por el verbo, ¿se acuerdan, no? Pensar en enamorarse de, ¿no? Hablar de, tienen un contenido semántico no demasiado específico, pero son esas y no otras las que el verbo exige. Pensar en, depender de, atreverse a, soñar con. Entonces, son semiplenas, porque ahí la función sintáctica es la de anunciar que ellas están integrando una estructura que funciona como el complemento de régimen exigido por un verbo. ¿Por qué? Porque el peso semántico ahí no es solamente responsabilidad de la preposición, sino que también la comunicación de lo semántico está compartido con el verbo, que es el que selecciona el régimen. Depender de, pensar en, atreverse a, ¿no? Si yo digo, Yamila se atreve. Bueno, pero tengo que haber dicho muchas cosas antes para saber por qué yo no explicito a qué se atreve, ¿no? ¿Quién fue la compañera que entró recién? Así no le pongo la asistencia. Me llamo López Cintia. Ah, Cintia López, gracias. Bien. Y después, las preposiciones que en gramática se denominan vacías son aquellas que están solamente para anunciar una función sintáctica. Dirán, pero ¿qué diferente tiene con esto? Lo que pasa es que las preposiciones semiplenas son las que se asocian solamente con el complemento de régimen, y eso es siempre así. En cambio, las otras son las que a veces no tienen por qué estar, las vacías. Son ese caso de las preposiciones que solamente aparecen en algunos objetos directos. Nosotros habíamos visto, cuando estudiamos el complemento directo o el objeto directo, que es un argumento del verbo que es exigido por algunos verbos, obviamente, por los verbos transitivos, y que ese objeto directo, cuando va precedido de preposición a, ese objeto directo debe tratarse de un sujeto animado, de una entidad animada, para no confundir con la palabra sujeto.
En cambio, hay objetos directos que se combinan directamente con el verbo sin necesidad de poner ninguna preposición. Y esto lo aclaro porque típicamente los complementos, o los argumentos, mejor dicho, los argumentos que sí o sí llevan preposición a o preposición para, son los complementos indirectos. El complemento directo solo lleva preposición a cuando se trata de una entidad animada. Vio a su padre, lo vio. Llevó a su hermanito a la escuela, lo llevó. En cambio, vio el libro, vio la película, ¿no? Encontró las llaves, no exige ese complemento directo, no, como no es animado, no exige ninguna preposición. ¿No? Las preposiciones vacías o las gramaticalizadas, cuya función es semejante a la de las desinencias flexionales en caso de las lenguas que manifiestan, se desempeñan, las preposiciones vacías o gramaticales se desempeñan como marcas de función sintáctica y no se las considera núcleo, ya que no conforman verdaderos sintagmas preposicionales. Por ejemplo, el padre ama, el ejemplo 55a, el padre ama, el padre obviamente que es el sujeto de ama, ¿no? El padre ama, la madre ama, los padres aman. Pero cuando dice amo a mi padre, lo amo, ¿no? Amo a mi padre. Amo tiene como sujeto en la primera persona, yo amo. A mi padre es el objeto directo, aunque empiece con preposicional. Nadie dice en español, amo a mi padre, amo a mi padre, amo a mis hermanos, estimo a mis alumnos. Y sería directo porque lo amo. Claro, y porque además mi padre es una entidad animada. Animada. Amo a mi perro, adoro a mi perro, busco a mi perro. Estimo, aprecio a mis amigos, quiero a mis amigos, valoro a mis amigos. Siempre que hay un objeto directo que es una entidad animada, va a ir precedido de preposición a. Esa preposición a no es el núcleo del sintagma preposicional. ¿Por qué? Simplemente está allí para recordar que esa estructura funciona como el objeto directo del verbo que lo precede. Por eso se dice que es una preposición vacía o gramaticalizada, porque la única justificación de estar allí es que sirve para anunciar la función sintáctica de objeto directo, pero no comunica un significado propio suyo, como allá arriba en las preposiciones plenas, que algunas indican el origen, la causa, el transcurso. Aquí está solamente para recordar que el sintagma que ellas encabezan no lleva impreso su significado, sino que ellas están encabezando una estructura, un sintagma que funciona como el objeto directo del verbo. Por eso es una preposición vacía. Y está tan gramaticalizada su función que en otros casos, en otros contextos, hay otros objetos directos que también se combinan con los verbos y que no requieren la preposición a. O sea, se prescinde totalmente de ella. ¿Se entendió esto? Profe, entonces, tipo, las preposiciones... Tipo, no. Entonces, las preposiciones vacías están siempre cuando están encabezando un complemento directo y se trata de una entidad animada. Solamente en esas ocasiones. Sí. Mirá lo que viene después. En latín, amo patrem, la desinencia indica que patrem desempeña no la función sujeto como pater amat, sino la de objeto directo de amat, amat patrem. En español, dado que la forma de la palabra padre no varía, la preposición es la encargada de señalar que su función sintáctica es el objeto del verbo amar. Amo a mi padre. Las preposiciones vacías o gramaticalizadas son las que sirven para marcar una determinada función sintáctica. Si decimos compré pan o leí un libro, estos objetos directos de cosa no necesitan de ninguna manera, de ninguna marca. Compré pan, lo compré, leí el libro, lo leí. Ya está. El español pide como marca la preposición a cuando se trata de objetos directos animados, sobre todo si son específicos. En los casos de inespecificidad, a veces puede ir sin la marca de función, como busco secretario.
pero no es lo mismo que busco a un secretario. Tanto en busco secretario lo busco, como en busco a un secretario lo busco, en los dos casos, con o sin preposición, siempre va a funcionar como objeto directo, ¿no? Busco a un secretario, busco a un secretario, o busco secretario. Se busca empleada, se busca médico, busco a un médico. La diferencia es que cuando digo busco secretario, que dice entre paréntesis, busco uno cualquiera. Cuando dice busco a un secretario, busco a Uno uno particular. Bien. El carácter vacío de la preposición a, que introduce el objeto directo, se puede contrastar con su empleo como preposición plena, voy a la escuela, donde tiene un claro valor locativo direccional. ¿Ya está? Bueno. Entonces, ahora yo quiero leer qué es un sintagma, de qué hablamos cuando hablamos de sintagma, porque como les dije, la preposición está encabezando una estructura gramatical que se llama grupo preposicional o sintagma preposicional. Y esa palabreja la vamos a retomar cuando trabajemos también el sustantivo y el adjetivo. Entonces, en el libro de Virginia Orlando, que yo lo tengo que buscar acá, materiales. Vamos a ir a la página 35. ¿De qué página a qué página vamos a leer? ¿Tenés una idea más o menos? 35. ¿Sola la 35? Creo que un poquito más, pero no mucho más. Ok. A ver. Empieza en la 35. Página 35. Bien. ¿Lo encontraron? Bien. Bueno, ya están ahí en la página 35 de Virginia Orlando. Dice los sintagmas. Pasemos ahora a definir qué es un sintagma. Partimos del concepto manejado anteriormente, unidades que se forman mediante la combinación de otras unidades lingüísticas, las palabras. Este concepto nos permite reconocer la existencia de grupos de palabras como unidades intermedias, o sea, los grupos de palabras son unidades intermedias que nos permiten analizar la oración y que son, por lo tanto, partes o constituyentes de la oración. Como las oraciones y a nivel morfológico las palabras, los sintagmas tienen una estructura interna que está organizada jerárquicamente, compuesta por constituyentes léxicos que pueden ser palabras u otros sintagmas. Este concepto está consolidado en la gramática actual y es innegable su importancia como unidad de la lingüística y especialmente como categoría gramatical o como parte de la oración. Es decir, que el sintagma es una unidad de la lengua intermedia entre la palabra y la oración. Es más amplia que la palabra y es menor que la oración. Y esto por distintas razones, no solamente en extensión, porque una oración no es necesariamente un grupo de 15 palabras.
Entonces, una oración es una sola palabra. Pero lo importante aquí es saber el grado. Hay unas cuestiones importantes como el punto de vista del significado, el alcance del significado, ¿no? ¿Qué tanto abarca lo que expresa un sintagma y qué tanto abarca lo que expresa una oración? Entonces, hay distintas cosas para mirar, distintas dimensiones para mirar cuando uno habla de la estructura oracional o cuando habla de la estructura de un sintagma. Pero con esto que acabamos de leer, lo primero que conocemos del sintagma es que se trata de una combinación de un grupo de palabras que constituyen una unidad intermedia en la lengua, entre la palabra y la oración. Ahora vamos a ver cómo podemos reconocer un sintagma. Los sintagmas tienen un constituyente denominado núcleo. Ese es de mayor importancia, que será el que le asigne la clase de palabra al sintagma y el que seleccione los constituyentes restantes, de menor jerarquía en el sintagma. Por ejemplo, si hay un grupo de palabras que tiene como núcleo un adjetivo, basta la presencia de ese adjetivo para que diga que todo ese grupo o todo ese sintagma es de naturaleza adjetival. Grupo adjetival o sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque la palabra más importante que funciona como centro, como núcleo, pertenece a la clase adjetivo. Lo mismo va a pasar con el sustantivo, que vamos a hablar de grupo o de sintagma nominal, y lo mismo con la preposición, grupo preposicional o sintagma preposicional. Hasta acá me van siguiendo. Y lo mismo con grupo verbal, sintagma verbal. Es decir que el sintagma, que suele estar encabezado por una palabra que desempeña la función de núcleo, tiene el valor, ¿no? Tiene el valor que le que le asigna, mejor dicho, el valor que le asigna la palabra que funciona como núcleo. Tiene que ver con las características, las propiedades de la clase de palabra que es el núcleo. Los sintagmas tienen un constituyente denominado núcleo, que será el que le asigne la clase de palabra al sintagma y el que selecciona los constituyentes restantes de menor jerarquía. Todos los sintagmas son endocéntricos. ¿Qué quiere decir esta palabra endocéntrico? Que todos los sintagmas tienen un núcleo que puede ser funcional, con contenido gramatical, en el caso, por ejemplo, de las preposiciones, o que puede tener un contenido léxico, con contenido nocional. El núcleo, entonces, es la palabra responsable de que el sintagma pueda clasificarse como sintagma determinante, sintagma nominal, adjetival, adverbial, preposicional, que serán los sintagmas analizados en este manual. Esto dependerá, como ya se dijo, de que el núcleo de los sintagmas sea un determinante, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, una preposición. Profe, una pregunta. ¿Puedes repetir qué significaba endocéntrico? Esto que dice acá, que todos tienen un núcleo, y ese núcleo es el que le asigna a toda la estructura, a todo el sintagma, o un significado léxico, es decir, una noción, o un significado gramatical. O sea que el endocéntrico significa que son estructuras anudadas por una palabra que funciona como la cabeza, el núcleo, la palabra principal. Y ese núcleo es importante, por eso es núcleo. ¿Por qué? Porque es relevante su presencia en la estructura, porque es el que le aplica, le asigna un significado. Viste que cuando dice, por ejemplo, llora por tristeza, saltó desde la cima, llegó durante la noche, esos sintagmas preposicionales encabezados por la preposición durante, desde y por, tienen en la oración, introducen un significado temporal, un significado de origen y un significado de transcurso. Ese significado de cada uno de esos grupos preposicionales está asignado por la presencia de la preposición en cada caso. ¿Se entiende, Ángela? Por eso, desde la cima tiene como núcleo la preposición desde. Por tristeza tiene por núcleo por, y durante la noche tiene por núcleo
la preposición durante. Es cada una de esas preposiciones lo que hace en el grupo en el que aparece. Primero funciona como núcleo, porque lo encabeza, pero a su vez es el responsable, ese núcleo es el responsable de que el resto del sintagma pase a formar, a funcionar como un sintagma preposicional o un grupo preposicional. Por la naturaleza, por el tipo de palabras que lo encabeza. Pero además, no es lo mismo, no es el mismo significado que comunica desde la cima que por tristeza y durante la noche. Cada uno comunica, vehiculiza un significado, un contenido semántico diferente, porque ese significado se lo asigna a cada una de las preposiciones o cada uno de sus núcleos. Eso significa que es endocéntrico. Bueno. El núcleo le proporciona al sintagma las propiedades sintácticas que son características de la clase. Por lo tanto, un sintagma adjetival modificará a un sintagma nominal, pues como vimos, los adjetivos modifican a los nombres. Un sintagma adverbial podrá modificar a un sintagma verbal, a un adjetival, a otro adverbial. Porque esto es lo que un adverbio puede hacer. Un sintagma determinante seleccionará un sintagma nominal, pues le va a asignar capacidad referencial para que éste pueda cumplir ciertas funciones sintácticas. Un sintagma preposicional es un sintagma funcional, pues la preposición es una palabra funcional, etc. Los constituyentes del sintagma serán aquellos elementos que, de menor jerarquía que el núcleo, especifiquen la información que el sintagma brinda. Estos constituyentes pueden ser requeridos sintácticamente por el núcleo y en este caso serán llamados complementos del núcleo, o pueden ser opcionales y en este caso serán llamados modificadores. Y da un ejemplo. Los estudiantes de lingüística realizan muchos análisis lingüísticos. Reconocemos en principio dos constituyentes mayores en los que se puede observar una relación de predicación que sucede entre el sujeto y el predicado. Estos constituyentes, sujeto y predicado, son también sintagmas que pertenecen a distintas clases de palabras y que a su vez están constituidos por otros sintagmas que los complementan. Analicemos los sintagmas que coinciden con el sujeto y con el predicado. Por un lado está el sintagma los estudiantes de lingüística y por otro está el sintagma verbal, realizan muchos análisis lingüísticos. Una cosa es la función que desempeña en la oración y otra cosa es la estructura, la manera como se combinan las palabras para formar grupos, construcciones. Aquí estamos viendo en A y en B, estamos viendo que aunque sean dos partes, dos componentes o dos constituyentes de una sola oración, ya vamos viendo que podemos deducir que cada uno de esos constituyentes constituye un grupo de palabras. Y por lo tanto, ese grupo de palabras constituye un sintagma. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, tanto A como B, tiene una palabra que funciona como núcleo. Los estudiantes de lingüística, yo les pregunto, ¿de qué se habla ahí? ¿Cuál es la palabra que me permite saber el tema del que se habla? ¿Se habla de lingüística o se habla de estudiantes? Estudiantes. Se habla de estudiantes. Entonces es el núcleo. ¿Qué clase de palabra es estudiantes? ¿Sujeto? No, eso es función sintáctica. Yo no dije función. Pregunté qué clase de palabra es. ¿Sustantivo? No se complique con la función sintáctica. ¿Cómo? Sustantivo. Es un sustantivo. No. La palabra que me permite saber de qué se habla, ahí es la que me presenta el tema, es estudiantes. Y es un sustantivo estudiante. Estudiante o estudiantes es un sustantivo. Realizan muchos análisis lingüísticos. Ahí la palabra más importante es el verbo. Por lo tanto, en el primer caso, la palabra que me permite saber de qué se está hablando, que me presenta el tema, es la palabra que oficia de núcleo, ¿no? Si es un sustantivo, estamos entonces en un grupo de palabras que por el hecho de ser un grupo de palabras es un sintagma, ¿verdad? Pero como tiene por núcleo un sustantivo, ¿cómo llamamos a ese sintagma? Sintagma nominal. Nominal, perfecto. Sintagma nominal. En cambio, en el otro grupo de palabras realizan muchos ejercicios. ¿Así que? Es un sintagma verbal, ¿no? Sintagma verbal.
sintagma verbal, porque la palabra ahí encargada, ¿no?, de todo ese sintagma es el verbo. En primer lugar, debemos determinar a qué clase de palabras pertenecen los sintagmas A y B. Podemos afirmar que hay un sintagma determinante, bueno, porque tiene el determinante los, pero también es un sintagma nominal, ¿eh? Pues el primer elemento que se registra es un artículo definido que, como vimos, es necesario para que el nombre pueda tener capacidad referencial. Esto lo dicen las profesoras porque nadie dice en español. Estudiantes de lingüística realizan muchos análisis lingüísticos. Pero no está mal, ya les aclaro, no está mal reconocer que es un sintagma nominal, porque aunque empiece cuando yo diga algunos estudiantes de lingüística, todos los estudiantes de lingüística, muchos estudiantes de lingüística, los estudiantes de lingüística, sigue siendo y es absolutamente un sintagma nominal, sin ninguna duda. ¿Ya? Ustedes piensen que ellos están escribiendo esta cosa con minucia. ¿Por qué? Porque son estudiantes de lingüística. Este manual está hecho para estudiantes de gramática en español que estudian lingüística en humanidades, acá en Montevideo. Así que cuando nosotros analicemos en este curso el grupo nominal y los sustantivos núcleos del grupo nominal estén precedidos por un determinante, por un modificador, un artículo determinado o indeterminado, vamos a hablar de sintagma nominal, en sentido laxo, porque esa estructura, los estudiantes de lingüística, es un típico sintagma nominal del español y además está muy bien formado. ¿Está? Lo que pasa es que en este momento los que escriben, los que están escribiendo esta descripción, están construyendo el concepto de núcleo. Por eso hacen hincapié en la presencia del artículo los. ¿Verdad? Pero ustedes sepan que después nosotros vamos a analizar como un típico sintagma del español, sintagma nominal del español, no vamos a hablar de sintagma determinante. ¿Ah? Pero no es un error conceptual ni una contradicción. Luego podemos afirmar que B realiza muchos análisis lingüísticos, es un sintagma verbal, pues el elemento que le proporciona las propiedades sintácticas de una clase determinada es el verbo. Veamos entonces qué pasa con los otros constituyentes de estos sintagmas. En el caso de A, sabemos que el sintagma nominal, estudiantes de lingüística, es un complemento del determinante, de los. Pues todos los determinantes requieren un complemento que sea nominal para poder ser referencial. Claro, nadie dice en español, bueno, sí se dice en español, los de lingüística realizan muchos análisis lingüísticos. Pero en ese caso, porque el contexto me permite omitir información. Es como yo dijera, los estudiantes de letras de la Facultad de Humanidades realizan pocos análisis lingüísticos. Los de lingüística realizan muchos análisis lingüísticos. Yo puedo omitir, esa es una de las características del sintagma, que si el contexto me lo permite, yo no tengo por qué repetir información y esa característica se llama omisibilidad, la posibilidad de omitir información. ¿No? Fuimos al shopping, mi hermano se compró los jeans azules y yo me compré los verdes. Hay una palabra que yo puedo omitir porque el contexto me lo permite y no genera ninguna dificultad de interpretación. Lo que están mostrando acá los que están escribiendo el concepto, es que cómo se va formando un sintagma para que el lector, en este caso un estudiante de gramática de español, pueda ir entendiendo a qué nos referimos con la palabra sintagma, con la palabra núcleo, con la palabra constituyentes. ¿Se entiende? Ese es el razonamiento que están planteando. Están desarmando una típica oración del español para mostrarnos la diferencia entre oración, sintagma, palabra. Y a su vez, dentro de la estructura sintagma, nos muestran dos cosas diferentes. Lo que es un núcleo y de aquello que acompaña al núcleo, que ellos llaman constituyentes. Por eso es este razonamiento que están planteando. En el caso de A, sabemos que el sintagma nominal de estudiantes de lingüística es un complemento del determinante los, pues todos los determinantes requieren un complemento que sea nominal para poder ser referenciales. En el caso de B, también tenemos un complemento, porque el verbo realizar lo requiere. Muchos análisis lingüísticos. Ese constituyente o ese complemento, muchos análisis lingüísticos, está exigido por el verbo realiza, ¿no?
los estudiantes de lingüística realizan. Si ahí hubiera un punto en realizan, la predicación queda incompleta. Entonces, ahí tiene que realizarse sí o sí el argumento exigido por el verbo. Entonces, en la oración revisada no hay modificadores de los sintagmas que analizamos, pero veamos qué pasa si le agregamos al sintagma verbal B un sintagma preposicional, como por ejemplo por día. Los estudiantes de lingüística realizan muchos análisis lingüísticos por día. En el sintagma en C, el sintagma preposicional no es requerido por el núcleo verbal. Tenemos entonces en por día un modificador, o sea, lo que nosotros llamamos un qué. Por eso llamamos verbo. ¿Cómo lo llamamos a esto que no es requerido? ¿Qué es? Un adjetivo. Adjetivo, no, un adjunto, perdón. Un adjunto, un adjunto. Entonces, realizan muchos análisis lingüísticos por día. Por día puede estar, el verbo lo acepta, pero no es obligatorio, es un adjunto. Ahora, basta que ese adjunto que está formado, ¿cómo se forma ese adjunto? Por día. Está encabezado por la preposición por. Y después hay un complemento de la preposición, ¿no? Ya. Bien. Y esa combinatoria de esas dos palabras, la preposición más su complemento, ¿cómo se llama esa estructura en gramática del español? ¿Es un qué? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué concepto estamos construyendo con lo que estamos diciendo? Un sintagma. ¿Un sintagma de qué tipo? No. ¿Cuál es la palabra que lo encabeza? Preposicional. Es preposicional, dice por, ¿no? Es preposicional. Sintagma preposicional. Por día. Entonces aquí tenemos que mirar dos cosas. La estructura y después la función. Pero no se queden con las funciones sintácticas porque ahora estamos mirando la clase de palabra, preposiciones y las estructuras a las que ellas dan origen. Si empezamos a mirar las funciones sintácticas, nos entreveramos. Yo no quiero que salgan de este lugar en el que estamos mirando. Estamos mirando las construcciones que pueden originarse a partir de la presencia de las preposiciones. Entonces, en una oración como los estudiantes de lingüística realizan muchos análisis lingüísticos por día, desde el punto de vista de la construcción de la oración, está formada por dos grandes paquetitos, dos combos. Hay un grupo nominal, los estudiantes de lingüística, y hay un grupo o sintagma verbal, realizan muchos análisis lingüísticos. Acá lo que está mostrando es que al sintagma verbal realizan muchos análisis lingüísticos, se le podría llegar a agregar más información, y esa información estaría, por ejemplo, realizada fónicamente o gráficamente por un sintagma preposicional por día. Desde el punto de vista de la formación de la oración, nos recuerda que ese verbo puede aceptar perfectamente la presencia de ese sintagma preposicional. ¿Vos querés formar parte de nuestro equipo? Sí, vení, no hay problema, quédate nomás. Yo te acepto. Pero no es obligatorio que esté. Decir que realizan muchos análisis lingüísticos por día no es lo mismo que decir realizan muchos análisis lingüísticos. Eso tiene que ver con la necesidad expresiva o lo que quiere precisar el hablante, pero no es obligatorio decir por día. Ahora yo voy a mirar con ustedes no la función sintáctica de adjunto o de complemento circunstancial de tiempo o de frecuencia. Lo que voy a mirar es cómo se forma ese adjunto que viene a ubicarse, aunque no sea obligatorio. Se forma como un sintagma, como un típico sintagma o un típico grupo preposicional. ¿Por qué? Porque tiene la preposición por, que funciona como núcleo, cabeza de esa estructura, y está seguida de un complemento o de un término que dice día. Es eso lo que está diciendo. O sea que, ¿para qué puede funcionar un grupo preposicional, un sintagma preposicional? Para expandir información. Permite que las estructuras gramaticales puedan expandirse. Ahora, esa expansión, desde el momento que se produce, lo que aporta es algún tipo de precisión desde el punto de vista semántico, o temporal, o locativo, o de causa, etc., según el significado que tenga la preposición.
Pero también hay que tener presente, por eso cuando analizamos las funciones sintácticas de la oración, los argumentos y los adjuntos, vimos que la presencia o la ausencia de los complementos verbales se debe siempre a aquello que el hablante decida comunicar, o quiera terminar comunicando, o decida ocultar expresamente. Es lo que hacemos todo el tiempo nosotros. Cuando estamos hablando no nos damos cuenta, porque uno no anda reflexionando metalingüísticamente. Uno en la vida habla. Dice, no, pero no te entiendo, ¿qué me quieres decir? Sí, pero no entiendo lo que me quieres decir. Pero ¿cómo es que no me vas a entender? ¿Estás enferma hoy? ¿Qué te pasa? Pero es así, uno dice, no, lo que pasa es que me voy a decirte que tal cosa. Bueno, está, pero si no me decías eso. O cuando uno está leyendo, ¿no? Pero acá hay algo que falta, no entiendo. Acá hay algo, acá hay un salto. Entonces, a veces en la conversación cara a cara, uno, cuando arma las oraciones para hablar, puede sacar del medio determinada información. ¿Por qué? Porque el contexto del cara a cara permite que el otro reponga mentalmente lo que el otro no dice expresamente. Entonces, cuando uno está estudiando en este nivel de conciencia, como estamos estudiando las estructuras de la lengua, lo que podemos llegar a aprender, más allá de cómo se llaman y cómo se arman, es el grado de compromiso que asumimos cuando estamos por la vida hablando, y sobre todo cuando no hablamos cara a cara. Cuando el otro no está frente a nosotros para que le pidamos explicaciones de lo que nos quiso decir, no entendemos. O cuando nosotros no logramos expresarnos de manera entendible cuando escribimos,